de que Jorge nos hizo el paro. ¿Cómo le quito para que los no tengan que mencionar una por una? Mira, Adrián se va a poner. Sí. Dile que está conmigo, que está conmigo. La verdad es que no creo. Te mentiría. ¿Por qué? No tengo las imágenes tan madre, güey. O sea, lo que puedo, menos que puedo hacer es visiblemente dejar las diapos y las condiciones del ataque. No creo que el doctor quiera, porque pues, ya es una niña que lleva añísimos que reconocer. Sí. Sí, no, o sea, no creo que quieran más cosas. Sí, son un chingo de niños, o sea, son 6 niños. Y también se me fue el dije de irme más temprano, la verdad. Ay, no voy a subir las fotos de la estúpida. Estúpida. Se fue bien. No sé si se va a entrar en el nombre, pero no está. Y también los niños de piso son los estúpidos. Aparte me dice, ya les revisé. Le digo, oye, es que esta sale esta así, asado, no sé qué. A ver, vamos a revisarla ya, ¿no? Que no sabemos qué pues revisamos, ¿eh? Sí, es que te digo, oye, ¿cómo sigue, por cierto? Porque en la tarde que te digo que la revisé, no estaba así. Ah, pinche cultura lenta, la verdad. Todavía está Polinate, amigo. Te digo que sí le escuchaba yo unos crepitillos. Le escuchaba yo unos crepitos. Le tomó una VH, pero se está decente, o sea, no tiene leucocitosis. Pensando en algo infeccioso, ¿sabes? Yo creo que, pero es que ¿por qué caramba se está sobrecargando? O sea, no tendría por qué. Sí, la verdad es que no sé por qué. Me dicen doctor patrón que va a ir una señora. Traigo una cara que le copié de dar mi nombre, pero pues. ¿Por qué? Porque dice el perro. Te digo que, o sea, ayer literal, o sea, le dije, voy a verle los ingresos y cuando me tocó para avisarme, oye, voy a ir a ver la de una niña que le dio censo de un derrame pericárdico. De repente vino Josué y no me dijo de, oye, ven, baja, vamos a hacer la pericardia. Nada, de repente ya le hicimos, le drenamos. ¿Qué? Gracias por incluirme, ¿no? Sí, o sea, me puse en la nota, pero yo ni brillé, ni enterada. Yo, así de papá diciendo, oye, te ayudo a imprimir las sillitas o algo, no. Digo, que me ayudaron las niñas, ¿no? Pero no saben nada. De Gaby Baby, porque ves que luego se guarda con Gaby Mestanza. Anita. Anita Michelo, hola, soy Gaby. Gaby. Hola, un favor, ¿me puedes dar chance de compartir pantalla? Sí, claro. Gracias. ¿Dónde está esta madre? Ya hablando así. ¿Quién está? Adrián, te espero en la consulta ya. No, sí estaba conmigo. O sea, es
¿Ya puedes? ¿Ya puedes? Hola. Hola. Sí, ya puedo, gracias. Un momento, por favor. Espérate. ¿Cómo hago para...? Ay, sí. No, pues no tienes que salir, pero. Ah, ya. Acá, ¿no? En avanzado. Uy. Ajá. No. Ah, ya, ya. Ahí. ¿Pero y dónde era? Acá. Tienes que cambiar el modo de presentación Ah. de pantalla. Exacto. También. Vamos, ¿a dónde vas? Hasta que se conecten mis sensores. Adrián, Adrián. ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Cómo que claro, güey? Hola, te espero el lunes en la consulta. Oye, ¿cuándo llegas? Llegó el domingo. Ah, ¿a qué hora? Creo que como a las 2 de la tarde, algo así, no sé bien. Deja checo, precisamente, voy a ver eso. Hostia, tío. Jolines. La hostia coronaria. Hostia, coronaria. No digas gilipolleces. Ah. Ay. Lo que no sé es... Sí. Ya valimos Sin salida. Ya valimos carpeta. Ya vi, llego el domingo a las 5 de la tarde. Ay, qué bueno. No me pongan guardia el domingo, por favor. Llegas de la guardia COVID. No mames, creo que no. No, ya el paciente que te estaba esperando ayer fue Gaby. ¿Sí? Mira, ni he entrado porque creo que eso me generó un poco de mala suerte. Imagínate que A ver. los pacientes COVID. Sí. Sí. Aquí te está esperando el Iván para revisarte la sesión del Morning Morta. Oye, ¿qué empezaría como? Oye, ¿qué pasa al final con eso? ¿Quién recibe el niño del niño? Usted recibe el niño. Es niña de la teja, amigo, ya contó. No, acá se le dice. Pero ella dice que tiene uno también. No, es que la mamá dice que no quería tampoco Dice que vaya empezando. Sí. Que vaya empezando. Pues, bueno, buenos días. El tema del día de hoy es anomalías de la arteria coronaria, de las arterias coronarias. Mi nombre es Gabriela, soy R5 y quien coordina la clase es el doctor Sergio Circulation, un cardiólogo intervencionista, quien se ha encargado del estudio de las anomalías de la arteria coronaria, quien define que cualquier forma observada en más del 1% de la población general, no seleccionada, se clasifica como
una variante normal de las arterias coronarias. Sin embargo, en algún artículo español, aquí refieren que también podría ser o refieren que una variante normal es una alternativa relativamente inusual con características morfológicas vistas también en más del 1% de la población, y la anomalía es una característica morfológica vista en menos del 1% de la población. Sin embargo, para términos prácticos, quedémonos con que una anomalía de las arterias coronarias es una característica morfológica visto en menos de 1% de la población y que cualquier forma vista en más de 1% de la población es una variante normal. Como introducción, se conoce de estas anomalías de las arterias coronarias desde 1977. Se ha visto que es una de la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes o en atletas durante esfuerzos extenuantes. La prevalencia de estas anomalías varía entre 0.21 y 5.79% y se ha encontrado en series de autopsias y cirugías hasta en 0.3% de estas. Como mencionaba este médico Angelini, mostró una prevalencia por cardioresonancias en jóvenes estudiantes de la población general hasta en 1.7% de la población, en una incidencia de muerte súbita de 1.68 por cada 100.000 individuos a anomalías de las arterias coronarias. Para recordar un poco de la anatomía, como sabemos, son dos las grandes arterias coronarias. Vamos a recordar la arteria coronaria derecha en su porción proximal. Van a ser del ostium, del seno de Valsalva derecho, y la porción proximal va a dirigirse hacia la primera rama del ventrículo derecho. La porción media va a ser de la primera rama del ventrículo derecho hacia las ramas agudas marginales, y la rama distal de las agudas marginales hacia la cruz del corazón. Denme acceso. Sí, doctor. A ver, un momento, por favor. Vamos a darle acceso al doctor Patrón. Ya está. Sí, ok, gracias. Como sabemos, la primera rama de la arteria coronaria derecha va a ser la arteria conal, y esta va a irrigar y se va a dirigir y va a irrigar el tracto de salida del ventrículo derecho. Sin embargo, hasta entre un 11 al 22% van a ser de la aorta. La arteria del nodo sinusal también van a ser de la arteria coronaria derecha hasta en un 65%, pero hasta en un 45% esta arteria del nodo sinusal podría nacer de la circunfleja, de la arteria del tronco de la coronaria izquierda, de la aorta ascendente, y también la arteria del nodo AB puede nacer de la arteria coronaria derecha cuando esta es dominante. En cuanto a la arteria coronaria izquierda, esta va a surgir de la aorta y va a estar entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda. Va a dar una rama que es la descendente anterior, que va a ir por el surco interventricular hacia el ápex, y va a dar las ramas septales mediales, que va a ir por el surco interventricular anterior, y las diagonales laterales, que va a ir por la posterolateral, y por el sector anterolateral del ventrículo izquierdo. También va a dar la arteria circunfleja, que va a ir por detrás del surco auriculoventricular y va a dar sus ramas proximales y distales, que finalmente van a terminar en las ramas marginal obtusa, y hasta en un 30% de los pacientes va a tener una tercera rama, que va a ser la intermedia, que se va a encontrar entre la la arteria descendente anterior y la circunfleja, y que va a irse por la pared anterolateral del ventrículo izquierdo. En cuanto a la dominancia, esto básicamente se refiere a de dónde es que nace la arteria descendente anterior. La mayoría de las personas
va a tener una dominancia derecha en el 90% de los casos. Esto quiere decir que la arteria descendente anterior va a nacer de la coronaria derecha. También pueden nacer de la coronaria izquierda en un 110% de los casos y tener una dominancia equilibrada o codominancia hasta en un 2% de los casos. Y en este cuadro nos muestra sobre las variantes normales de los ostiums coronarios. Aquí podemos ver que vamos a tener nosotros 3 ostiums como conocemos, ¿no? El derecho, el izquierdo y el no coronariano. Y el derecho y el izquierdo va a tener cada uno de ellos un ostium en el centro a nivel de la unión sinotubular. Sin embargo, aquí una de las variantes es que, por ejemplo, como ya sabemos, la primera rama de la coronaria derecha va a ser la arteria conal. En cambio, aquí vamos a ver que la arteria conal va a tener un ostium separado de la arteria coronaria derecha y esta puede ser una variante normal. En la siguiente vamos a ver que en el caso de las arterias izquierdas, vamos a ver que la circunfleja van a ser lo normal, lo clásico es que primero nazca un ostium izquierdo, el tronco coronario izquierdo, y que de ahí se divida en circunfleja y en la descendente anterior, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver que la circunfleja va a tener su propio ostium en el seno coronariano izquierdo, que es una variante normal. La otra es que tenga un curso o un nacimiento alto del seno coronariano derecho. Y la otra es que tenga un nacimiento excéntrico del ostium cerca al seno no coronariano. Y todas estas van a ser características normales o variantes normales, digamos. Este es un cuadro para demostrar las características normales de las arterias coronarias. Como ya hemos visto, por las variantes normales ya mencionadas, puede haber entre 2 a 4 ostiums. La localización, los senos derechos, anterior e izquierdo. La orientación proximal entre 45 a 90 fuera de la pared aórtica. El tronco proximal común, solo el izquierdo va a dar origen a la descendente anterior y a la circunfleja. El curso proximal va a ser directo del ostium de su destino. El curso medial, las coronarias van a ser extramural porque van a tener un curso subepicárdico. Las ramas van a ser adecuadas para el miocardio dependiente. Los territorios esenciales, la coronaria derecha principalmente va a irrigar la pared libre del ventrículo derecho, la descendente anterior, la región anteroseptal y las ramas de la coronaria izquierda, la pared libre del ventrículo izquierdo. Y van a terminar finalmente en una red capilar. La obliqua marginal, que van a ser las ramas finales de la circunfleja. En cuanto a la clasificación, existen varias clasificaciones que finalmente todas se parecen y han ido cambiando un poco a lo largo del tiempo. La mayoría de ellas se basa en este autor que es Angelini, como les digo, un cardiólogo intervencionista italiano. Este autor las divide en 3 grandes grupos que se van a basar en anomalías del curso y del origen, anomalías de la anatomía intrínseca de las coronarias y anomalías de la terminación. Sin embargo, la Sociedad Europea de Cardiología, a través de este autor Pérez Pomares y colaboradores, trataron de reorganizar, digamos, esta clasificación y la organizaron como anomalías de la conexión, anomalías de la anatomía intrínseca de las arterias coronarias e interacción anómala entre el miocardio y las arterias coronarias. Este es un cuadro comparativo. Este es un cuadro comparativo entre 3 artículos que vimos con el doctor Patrón sobre cómo comparan estos 3 grupos las anomalías de las arterias coronarias. Como les mencionaba, básicamente las agrupan en casi lo mismo, solamente hay algunas diferencias en cuanto a clasificarlas un poco más específicas, digamos. La Sociedad Europea de Cardiología en el 2016, en cuanto a las anomalías de la conexión, ellos la clasifican las que son de la arteria pulmonar y de la aorta. Y de la arteria pulmonar, las principales van a ser la alcapa, que ya conocemos,
y de la aorta, que es la ausencia del tronco principal de la arteria coronaria, la localización anómala del ostium, que puede ser lejos o cerca, pero del mismo seno de Valsalva al que pertenece, y la localización anómala del ostium, pero del seno opuesto, ¿sí? También la arteria coronaria única, la localización anómala fuera del ostium, fuera de la unión sinotubular, ya sea en el ventrículo izquierdo, en la aorta ascendente, arco aórtico y otros. La American Heart Association, a través de este autor Angelini, en el 2002 también las clasifica como anomalías del origen y el curso, pero ellos ya la hacen de una forma más general, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Ausencia del tronco principal de la coronaria izquierda, localización anómala del ostium, pero que pertenece al mismo seno de Valsalva, ya sea superior, inferior, comisural, del seno opuesto, las que son de la arteria pulmonar como la alcapa, la arteria coronaria que sale del seno de Valsalva izquierdo, o la descendente anterior que sale del seno de Valsalva al derecho, o la circunfleja que sale del seno de Valsalva derecho y así, o la arteria coronaria única. Y Greenberg, en 1989, que publica en el Radiology Clinic of North America, que también ellos, a través de esta clasificación en anomalías del origen, ellos también lo hacen aún más sencillo, como origen alto, múltiples ostium, arteria coronaria única, alcapa y localización anómala del ostium y curso anómalo, como retroaórtico, interarterial, prepulmonar y subpulmonar. En cuanto al segundo grupo sobre anomalías de la anatomía intrínseca, básicamente aquí casi todas tienen lo mismo: estenosis o atresia del ostium de la arteria coronaria, hoyuelo del ostium, ectasia o aneurisma de la arteria coronaria, ausencia de la arteria coronaria, hipoplasia de la arteria coronaria o una ramificación de la arteria coronaria, y básicamente los tres grupos tienen lo mismo. Y en la tercera clasificación, solamente la Sociedad Europea de Cardiología cambia la denominación. Ellos lo llaman interacción anómala del miocardio con la arteria coronaria, mientras que los otros grupos la denominan anomalías de la terminación. Y aquí ellos incluyen el curso intramural, un curso subendocárdico y las fístulas de las arterias coronarias, ya sea hacia el ventrículo derecho, la aurícula derecha o las demás cavidades. Y la inadecuada ramificación arteriocapilar o anómalo, vasos colaterales anómalos. Entonces, esto básicamente es para mostrar que existen diferentes clasificaciones que básicamente incluyen lo mismo, pero para tenerlas en cuenta, ¿no? Y bueno, creo que las dos últimas son las más fáciles de aprender, sin embargo, la última es como que la más sencilla. No todas estas anomalías tienen implicancias hemodinámicas, entonces solamente voy a explicar las que sí tienen implicancias hemodinámicas, y con esto me refiero a que tienen alto riesgo que los pacientes sufran de isquemia miocárdica y de muerte súbita, y me voy a basar básicamente en la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, vamos a empezar con el primer grupo, que son anomalías de la conexión, y dentro de ellas, la primera es los que son de la arteria pulmonar. Estas anomalías son las más graves, tienen una prevalencia de 1 cada 300,000 nacidos vivos y son causa frecuente de infartos agudos de miocardio y de muerte súbita. Dentro de ellos, la causa más común va a ser la alcapa, que por sus siglas en inglés significan que es un origen anómalo de la arteria coronaria izquierda que procede de la arteria pulmonar. Es también conocido como síndrome de Bland-Garland-White por los médicos que descubrieron este síndrome. Está asociado a otras cardiopatías como PCA, CIB, tetralogía de Fallot y coartación de aorta. Y es importante conocerla porque es una anomalía coronaria que, si no se descubre a tiempo, tiene una alta mortalidad en el primer año de vida. Existen dos formas de presentación, la forma infantil y la forma adulta. La forma infantil van a cursar con isquemia miocárdica,
sobre todo de la cara anterolateral, insuficiencia mitral, dilatación y disfunción severa del ventrículo izquierdo. Y la forma adulta son pocos los pacientes que llegan a esta etapa, y si llegan es por el desarrollo adecuado de colaterales que llegan al miocardio para que puedan llegar a esta edad. Y como les mencioné, estos pacientes van a llegar a desarrollar colaterales para poder sobrevivir hasta esta edad. Entonces, las colaterales van a suministrar el aporte sanguíneo hacia la coronaria derecha, las colaterales, la coronaria izquierda, pero acá va a haber un fenómeno de robo coronario. Y esto se refiere a que, el robo coronario se refiere a que puede ocurrir cuando la presión arterial baja, el irse por las coronarias se va a ir hacia la pulmonar, y es decir, ya la arteria coronaria irrigación, y es por eso que va a haber una disfunción miocárdica. Presentación clínica específicamente de la ALCAPA, como ya mencioné, la mortalidad es alta, del 90% sin tratamiento en el primer año. Va a ser una clínica básicamente de insuficiencia cardíaca con dificultad respiratoria, palidez, falla de medros, síncope, paciente con taquicardia, ritmo de galope, datos de bajo gasto cardíaco y datos de insuficiencia cardíaca, soplo continuo por las colaterales, es que las presenta. En la radiografía vamos a observar cardiomegalia y dilatación del tronco de la arteria pulmonar y leve del ventrículo izquierdo, en las derivaciones de 1, ABL, y en las precordiales izquierdas. Y por lo mismo de la isquemia y de las alteraciones subendocárdicas, anomalías del segmento ST y de la onda T, como podemos observar aquí. Vamos a observar una radiografía de tórax donde va a haber una gran cardiomegalia con dilatación de las cavidades izquierdas, pulmonar también, y en el electrocardiograma vamos a ver ondas Q en las derivaciones 3, ABF, y en las derivaciones precordiales izquierdas, ondas T invertidas en las precordiales izquierdas. En cuanto al ecocardiograma, vamos a encontrar disfunción y dilatación del ventrículo izquierdo. Podemos encontrar hiperecogenicidad endocárdica y de los músculos papilares, debido a la isquemia que van a presentar, datos de insuficiencia mitral. Con el Doppler color vamos a observar flujo coronario retrógrado desde la arteria coronaria hacia la arteria pulmonar, dilatación anormal de la arteria coronaria derecha, que también es una característica importante en esta patología, y en la coronaria derecha vamos a encontrar flujo continuo en el septum interventricular por las colaterales. Y bueno, aquí un ecocardiograma de una retrógrado en la arteria coronaria que salen de la pulmonar. De las anomalías coronarias van a ser las procedentes de la arteria aorta. Aquí vamos a ver tres principales. Primero, el origen ectópico del seno de Valsalva contralateral. La prevalencia va de 0.1 a 0.3%, va a ser un origen anómalo principalmente, y la de mayor frecuencia van a ser las de la las derechas. Estas pueden tener diferentes cursos. La prepulmonar, si van anterior al tronco de la arteria pulmonar, retroaórtico cuando van detrás de la aorta y antes de dividirse en las dos ramas principales, subpulmonar si van por el septum. Sin embargo, estas no tienen tanta repercusión hemodinámica. La que sí tiene repercusión hemodinámica y riesgo de muerte súbita, sobre todo cuando los pacientes hacen ejercicio extenuante, es la que tiene curso interatrial.
Esta va a tener un curso oblicuo, va a pasar entre la aorta y la arteria pulmonar. Tiene un curso intraparietal por el interior de la pared aórtica y como dice aquí estos sí tienen el paciente riesgo de isquemia y muerte súbita. Otra de las anomalías va a ser el origen alto del ostium coronario. Algunas bibliografías mencionan que es cuando el ostium está por encima de 1 centímetro o más de la unión sinotubular. Sin embargo, otras no especifican la medida en realidad, ¿no? Basta que simplemente esté por encima de la unión sinotubular y ya se puede denominar que es un origen alto del ostium coronario. Y la más frecuente es de la arteria coronaria derecha y a veces está asociado a la aorta bicúspide. Y otra de las anomalías va a ser la arteria coronaria única con una prevalencia que va desde el 0.0024 hasta 0.044%. Aquí la arteria coronaria se conecta a la aorta, va a tener un trayecto, el trayecto es de la arteria coronaria derecha o arteria coronaria izquierda y se va a dividir en 2 a 3 ramas. Y la rama discurre entre la arteria pulmonar y la aorta y por el mismo hecho de también a veces tener una isquemia miocárdica. Aquí esta es básicamente del origen ectópico del seno de Valsalva. Estos pacientes van a tener muerte súbita relacionada al ejercicio, sobre todo las de curso interarterial. Aquí la fisiopatología más o menos es que va a haber una oclusión coronaria aguda que va a generar isquemia, arritmia ventricular y finalmente la muerte. La presentación clínica van a ser pacientes jóvenes entre 10 a 35 años, pueden presentar síncopes, palpitaciones, dolor torácico y muerte súbita. Podemos encontrar en el electro al ejercicio depresión del ST y arritmias ventriculares y bueno, nos va a ayudar como métodos diagnósticos el ECOG, la angioTAC y la resonancia magnética con perfusión miocárdica y el tratamiento como todas las demás va a ser tratamiento quirúrgico. Estos son ecocardiogramas donde vamos a ver aquí una arteria coronaria izquierda con origen del seno de Valsalva derecho. Esta aquí, no sé si se logra ver bien, pero es una imagen en un eje corto donde se va a ver que del seno de Valsalva derecho va a haber una, aquí, no sé si pueden ver, el origen de la coronaria izquierda que finalmente se divide en la descendente anterior y en la circunfleja, tiene un curso intramural e interarterial. Es esta. Y aquí es un eje largo donde también se va a ver, aquí, donde se va a ver la arteria coronaria izquierda del seno de Valsalva derecho con un curso intramural e interarterial. Aquí, ahí. Aquí se ve bien. Bueno, y este es un diagrama donde se esquematiza las diferentes conexiones de las arterias coronarias y la conexión de acuerdo a los senos de Valsalva y al curso que tienen, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí, si son conectadas a la arteria pulmonar, por ejemplo, aquí está la coronaria derecha y la coronaria izquierda de la arteria pulmonar. Aquí la descendente anterior está de la arteria pulmonar, la coronaria derecha de la arteria pulmonar. Acá está la alcapa, que es la coronaria izquierda de la arteria pulmonar. Y acá están las diferentes conexiones que salen de la aorta. Y bueno, ya lo pueden ver. El siguiente grupo es las anomalías de la anatomía intrínseca de las arterias coronarias. Dentro de este grupo, las principales, las que tienen repercusión hemodinámica, van a ser las que pertenecen a la estenosis o atresia del ostium coronario. Es una anomalía infrecuente y las que tienen mayor afectación van a ser la arteria coronaria izquierda, la arteria coronaria derecha y la circunfleja. Cuando está afectada la arteria coronaria izquierda, aquí no va a haber un tronco de la coronaria izquierda, se va a presentar como un cordón fibroso hasta antes de la bifurcación, donde ya se va a presentar la descendente anterior y la
circunfleja y puede haber colaterales que van a ir desde la coronaria derecha hasta el lecho de la coronaria izquierda. Sin embargo, estas van a ser insuficientes y al ser insuficientes no van a permitir una buena irrigación a ese miocardio y por lo tanto van a tener un cuadro muy similar a los pacientes con ALCAPA. En el eco igual se va a ver un flujo retrógrado desde las colaterales. Es importante también por eso realizar un angiotac y el tratamiento va a ser quirúrgico. Aquí, por ejemplo, en este ECOT vamos a ver que se va a ver una atresia del ostium izquierdo. Vamos a ver que de aquí no sale, pero luego se ramifica así en las ramas izquierdas, la circunfleja y la descendente anterior. Y por último, en el tercer grupo, en la interacción anómala del miocardio, entre el miocardio y las arterias coronarias, existen dos anomalías, que es el curso intramural o puente miocárdico. Aquí la descendente anterior izquierda va a tener un trayecto intramiocárdico, pero también pueden estar involucradas la arteria coronaria derecha y la circunfleja. En cuanto a la prevalencia, se ha visto más que todo en angiotac, cuando se realizan angiotacs por alguna otra causa y en autopsias. Está también presente en miocardiopatías hipertróficas hasta en un 25%. Y los pacientes pueden debutar con muerte súbita por compresión coronaria durante la sístole. El tratamiento va a ser quirúrgico, se puede poner un stent o un bypass coronario. Y la otra anomalía va a ser una fístula, que va a ser una comunicación entre las arterias coronarias y cualquier cámara cardíaca o grandes vasos. Se ha visto una prevalencia entre 0.1 y 0.2% en coronariografías selectivas. La arteria coronaria con mayor implicancia en estas fístulas va a ser la arteria coronaria derecha hasta en un 60%, seguida de la descendente anterior en un 40%, y finalmente la circunfleja y la coronaria derecha, y ambas coronarias hasta en un 5%. El sitio de drenaje más común en el orden va a ser ventrículo derecho, aurícula derecha y arteria pulmonar. De forma aislada se puede encontrar hasta en un 80% de los casos, pero también se ha visto que puede presentarse fístulas ventrículo-coronarias en algunas patologías como tetralogía de Fallot, agenesia de la válvula pulmonar, defectos septales, PCA y sobre todo en atresia pulmonar con septum íntegro hasta en un 20% de los casos. Estas fístulas como consecuencias hemodinámicas va a depender del tamaño de la fístula, la tortuosidad, la longitud y el sitio de drenaje. Si drenan a las cavidades derechas, vamos a ver que va a haber un flujo continuo de izquierda a derecha, van a ocasionar hiperflujo pulmonar, crecimiento de cavidades y el robo coronario como ya se describió previamente. Y si drenan a las cavidades izquierdas, el flujo va a ser de izquierda a izquierda y también van a presentar crecimiento de cavidades. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se van a presentar con datos de insuficiencia cardíaca, pueden presentar arritmias como fibrilación auricular y taquicardia ventricular, tienen riesgo de hacer endocarditis, hipertensión arterial pulmonar por el hiperflujo e isquemia miocárdica, y en el eco vamos a encontrar dilatación aneurismática en el origen o en el drenaje, y es importante también realizar una angiotac con una angioresonancia. Y en cuanto al tratamiento, ligadura quirúrgica o muchas veces también se puede realizar cierre con dispositivos coil, vascular plugs, stents cubiertos. En cuanto al diagnóstico de estas anomalías coronarias, existen múltiples elementos para hacer los diagnósticos. Vamos a ir describiendo como de manera muy general algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Primero vamos a describir el eco transtorácico. Como sabemos, con este método vamos a ver el origen en el paraesternal eje corto, vamos a ver el origen de las arterias coronarias y vamos a verlas por encima de la válvula aórtica. Sobre todo si ponemos el transductor a las 4, vamos a ver el origen de la arteria coronaria izquierda, y si ponemos el transductor a las 11, el origen de la coronaria derecha.
Con el ecodoppler vamos a poder ver el flujo desde el seno hacia el ostium coronario y luego vamos a poder ver el flujo con el curso proximal, teniendo en cuenta siempre que como es un flujo de baja velocidad, hay que también bajar ay, se me fue la palabra. Bajar las ganancias. En lactantes y niños pequeños con buenas ventanas subcostales, el origen de la coronaria izquierda puede verse desde un plano coronal. Y bueno, algunas limitaciones del uso del ECOG para ver estas anomalías puede ser la interposición de otras estructuras como las costillas, el pulmón, la pleura y muchas veces en los niños o en la población pediátrica la frecuencia cardíaca nos va a limitar un poco en ver estas anomalías. Y una también de las limitaciones es que las anomalías que presenten curso interarterial e intramural no va a ser posible distinguir de manera adecuada. En cuanto a la angiotomografía, la resolución temporal baja nos va a permitir obtener imágenes de las arterias coronarias, incluso a frecuencias cardíacas rápidas, como es en la población con la que nosotros trabajamos. La tomografía multicorte va a ser superior que en la angiografía convencional. Vamos a poder nosotros observar el origen del ostium y la ruta proximal de las ramas coronarias anómalas. Tiene una sensibilidad que va entre el 80 al 90%. Para ver la estenosis de las arterias coronarias con significancia hemodinámica, sobre todo en los segmentos proximales. Nos va a permitir también realizar estas imágenes con el electro. Va a haber menor tiempo de exposición a la radiación y vamos a poder tener una reconstrucción en 3D de estas imágenes para poder ver los segmentos distales y su relación con las estructuras extracardíacas. Y como ya hemos venido viendo cómo trabaja el doctor Patrón, en algunos pacientes es posible utilizar beta bloqueadores para poder disminuir la frecuencia cardíaca y así optimizar las imágenes. Y en cuanto a la angioresonancia, bueno, una de las ventajas que tiene es que no requiere exposición a la radiación, no depende de las ventanas acústicas. También la reconstrucción en 3D permite mejorar las imágenes y delimitar con las estructuras adyacentes. Y también permite la activación del electrocardiograma para poder obtener mejores imágenes y aún así cuando la frecuencia cardíaca esté elevada. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, si son niños que no cooperan, la sedación como en cualquier otro examen va a tener menor resolución espacial y temporal versus el ECOG. Si el paciente tiene arritmias o frecuencia cardíaca irregular, las imágenes van a ser subóptimas, que bueno, no se va a poder utilizar gasolina en los pacientes que tengan enfermedad renal, y mala correlación de las mediciones de las arterias coronarias obtenidas por la resonancia magnética. Y en cuanto a la geografía, como sabemos, finalmente va a ser como el gol estándar porque ya bueno, eso es ahí sí se van a ver cada detalle. Es el método de imágenes importante en la edad pediátrica. Aquí se va a poder evaluar todo el curso y la distribución de las arterias coronarias en los pacientes pediátricos, la distribución distal del flujo y la permeabilidad, y va a ser útil porque vamos a poder observar pequeñas oclusiones, así sean muy discretas de estas arterias o interrupciones en la reconstitución del vasos por colaterales. Y este es un cuadro que compara los diferentes métodos diagnósticos y las diferentes características, cuál es mejor, cuál en realidad no hay como, ninguna es la ideal, todas tienen características, cada una tiene sus propias características, sin embargo, como que la que mejor evalúa coronarias puede ser la tomografía, ¿no? Pero bueno, todas comparten algunas características. Y finalmente, algunas imágenes de tomografías para poder observar. Esta es básicamente las normales de reconstrucción en 3D. Aquí vamos a ver de las izquierdas, vamos a ver la circunfleja, la descendente anterior, y como les mencionaba, hasta el 30% de la población puede tener una tercera rama que va a ser el ramo intermedio.
Aquí vamos a ver el origen de la arteria coronaria derecha con su primera rama conal y aquí en esa reconstrucción 3D, la descendente posterior. Aquí múltiples ostium con origen separado de la circunfleja y de la arteria descendente anterior. Esta es reconstrucción en 3D y esta es en una tomografía, como ya hemos dicho, que también podría ser una variante normal donde nazcan de 2 ostiums. Aquí una coronaria única donde la arteria coronaria derecha origina la descendente anterior. Vemos aquí también, ¿no? Es una coronaria única, la descendente anterior y la coronaria derecha. Estas también son imágenes proporcionadas por el doctor y aquí en la reconstrucción 3D donde es mucho más evidente, donde nace solo un ostium con una arteria coronaria única y donde se origina las demás ramas. Aquí también arteria coronaria única. Y vamos a ver que la arteria coronaria derecha va a tener un curso interarterial e incluso la arteria coronaria única va a tener un origen alto por encima, como aquí. La arteria coronaria única va a tener esta va a ser la unión sinotubular y la arteria coronaria única va a tener un origen alto por encima de la unión. Estas son tomografías de el síndrome de Alcapa, donde vamos a ver que la coronaria izquierda van a ser de la pulmonar. Vamos a ver que la coronaria derecha va a estar bien dilatada, va a ser tortuosa y todas las colaterales, que son las que muestran aquí en las flechitas, son estas. Y esta es la pulmonar, de aquí nace la izquierda y la coronaria derecha está muy dilatada y todas las demás son las colaterales. Lo mismo aquí. Y bueno, aquí el origen independiente de la arteria conal como primera rama de la coronaria derecha. Aquí también origen alto del ostium coronario. Vamos a ver aquí la unión sinotubular y vamos a ver que están haciendo bastante alta. Aquí también se puede ver. Vemos cómo nace aquí una y aquí nace esta. Y aquí también. Y esta también, que es la arteria que nace del seno opuesto. Y la arteria coronaria derecha que sale del seno opuesto y que tiene un curso interarterial entre la aorta pulmonar, entre la arteria pulmonar y la aorta. Y aquí también que se puede ver en la angiografía. Y esta de una fístula coronaria, donde se compara la imagen de un ecocardiograma con la tomografía. Aquí en el ecocardiograma, en una imagen subcostal, donde vamos a ver que la arteria coronaria derecha se ve grande, se ve dilatada, va a tener un recorrido hacia abajo por el surco auriculoventricular derecho y que finalmente se va a meter como hacia la cavidad ventricular derecha. Y aquí también en la tomografía vamos a ver que la coronaria derecha se ve dilatada y que va a tener un curso por el surco AB y finalmente va a ingresar hacia aquí, va a ingresar hacia la cavidad derecha, ¿no? Y es esta que está dilatada y va a ingresar hacia la cavidad derecha. Y aquí también que las coronarias van a tener el curso retroaórtico. Y esta que era parte de del tercer grupo de clasificación con el curso intramural o puente, que vamos a ver que, bueno, este es en la imagen de la tomografía y este es ya esquemático, cómo va teniendo el curso intramural por el miocardio, que esto involucra también riesgo de muerte súbita, ¿no? Aquí. Y solamente para conocimiento, porque no se hace tanto en la población pediátrica, es que existen otros métodos diagnósticos, pero más que se hace en la población adulta,
que es el ultrasonido intravascular, que es con sus siglas IBUS, donde también podemos ver la luz de las coronarias. Aquí comparan una angiografía con IBUS, que son ultrasonidos intravasculares, para ver anomalías coronarias, o también se pueden ver placas ateromatosas, que es esta, y aquí también son IBUS. Y esta es una tomografía de coherencia óptica, que también se realiza en paciente, generalmente en población adulta. Pero bueno, que son exámenes más avanzados que también pueden ayudar a, al diagnóstico de anomalías coronarias, ¿no? Para conocimiento. Y aquí comparan los segmentos. Por ejemplo, aquí vamos a ver que más o menos en este segmento hay una disminución de la luz y nos pueden ayudar también a eso. Y eso sería todo, doctor. Sí, Gaby, muy bien. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. ¿Nadie? Yo creo que es importante que conozcan las clasificaciones, por eso le pedí a Gaby que hiciera esa tablita donde vemos las diferentes clasificaciones. La que más utilizamos es esa de las anomalías del origen, las anomalías del trayecto y las anomalías de la terminación. Esas son las que, por lo general, las que más utilizamos. Y es la que más nos sirve y creo que es la más práctica, pero también quería que conocieran las demás. Esta tabla está muy bien hecha por Gaby. Felicidades, Gaby, está muy bien hecha. Y lo que quería era que vean cómo existen las nuevas clasificaciones. Eso lo sacamos de unos artículos 2018, ¿no, Gaby? Del europeo. 2016. Ándale, 2016, sí. Entonces, pero bueno, la más fácil es la de la tercera columna. Esa es la más fácil, la que más utilizamos todos. Es importante, siempre se estén ante un método de imagen, me parece que es importante que describan, más que traten de encasillarlo en una anomalía. A veces es más factible la descripción del curso de la coronaria. Otra cosa, acuérdense que la coronaria siempre se va a definir siempre por el territorio que irriga, no por el trayecto que toma. ¿Sí me doy a entender? O sea, si vemos una coronaria que irriga el septo interventricular anterior, esa es una descendente anterior. Si irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo, va a ser la circunfleja. Y si irriga gran porción de la pared libre, va a ser la derecha. Entonces, básense siempre en el territorio que irrigan y no la posición ni el trayecto que tome, porque ya vimos que tienen un montón de trayectos anómalos. Respecto a lo del origen alto, creo que es muy difícil que cumpla un origen alto 10 milímetros o 1 centímetro. La verdad es que yo no he visto una tan alta. Me parece que la más alta que hemos visto ha sido como de 4 milímetros, una cosa así. Pero pues por eso siempre tratamos de definirla mejor por arriba de la unión sinotubular. Y el trayecto intramural es una cosa que yo aprendí leyendo ahorita para la clase de Gaby. Yo pensaba que eran los puentes musculares, pero ya vimos que también, ahí con Gaby lo chequé, que también existe el trayecto que se mete al muro del vaso y también se define como un trayecto intramural, que es el que debemos de buscar en la transposición de grandes arterias. Entonces, no sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Ok, bueno, pues gracias, Gaby, felicidades. No, gracias a usted, doctor. Gracias a usted. Bueno, ahora los veo. Sí, doctor, Bye. gracias. Bye. Ah.